alimentándome, un amor genuino por Dios, algo diferente que empezó a dar en mi vida, oraba por mi familia. Tanto así que posteriormente mis padres se convirtieron también y el hogar aquel infierno cambió. Pero sí, seguí amando al Señor. No sé, ahí empecé un amor por la Biblia, leer la Biblia, comerme la Biblia, todos los evangelios, y a leer, a estudiar y a hacer preguntas sobre el Espíritu Santo. Después yo quería recibir lo que yo recibía del Espíritu Santo, pues así seguí creciendo en el Señor. Pues llegó cuando me gradué de escuela superior, pues ingresé a la Universidad Católica. Mire, hermano, a la Universidad Católica. Mira cómo es el Señor. Me ponen en el ombligo una Biblia, me crió en la Iglesia Católica, el amor por el Señor que viene ahí. Pues yo lo oraba a María porque eso era lo que yo tenía, lo que me conocían, pero luego entendí que, que Dios es el que nos escucha, que Dios tiene sus atributos de omnisciente, omnipresente y omnipotente, que me podía escuchar. Pues nada, María fue una que el Señor escogió y la utilizó en un momento dado para el propósito de la salvación de cada uno de nosotros. Pero de ahí a darle, pues no voy a entrar en eso, pero entendí todo eso. Y empecé a leer la Biblia, la historia de la iglesia, y me fascinaba el libro de historia de la iglesia y libros de profecía. Y conservo esos libros. Pues me acuerdo que ahí empecé a crecer en el Señor, y a Dios había tenido conmigo una experiencia que me habló, donde me sanó de fatiga asmática en una madrugada. Y en esa experiencia que tuve con el Señor, eso lo puede usted en uno de mis libros puede leer, pero en esa experiencia donde Dios me sanó, yo pensé que había muerto, Dios me decía en voz, una voz audible pero preciosa, no, es inefable explicar, que se escuchaba en todo el espacio cuando yo iba subiendo hacia el cielo, que me decía, hijo mío, te necesito. Y cuando me dijo así, yo pensé que había muerto, y el Señor me necesitaba, y me fui con él, ¿verdad? Porque esa experiencia la dejo en el libro. Pero cuando regresé otra vez a mi cuerpo, y Dios me sanó de fatiga terrible que yo tenía todos los días, y ahí le contaba a todo el mundo de mi experiencia que había tenido, como Dios me había sanado, y todo pensaba que era un sueño, pero lo que no podían negar era el hecho irrefutable de que Dios me sanó y no volvió esa enfermedad a mi cuerpo. Pues hermano, seguí creciendo, adorando. Pues entonces yo dije, Señor, me necesita. Dios me dijo que me necesitaba. ¿Para qué? Si Dios es grande, soberano, no necesita a nadie, pero ahí sí creciendo. Pero yo me acuerdo que ahí yo pasé a estudiar a Ponce, a la Universidad Católica en Ponce, y me acuerdo que yo, inclusive, una de las clases que yo tuve de filosofía, muchos compañeros de estudio eran seminaristas, pues que ellos querían ser sacerdotes y estudiaban ahí. Y como ellos sabían que yo era evangélico, apenas yo tenía unos pocos años, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, pero amaba al Señor, me comía la Biblia, me comía libros espirituales, y ellos me regalaron un tratado. Y ese tratado decía en letras grandes, idolatría católica. Y yo dije, bueno, lo empecé a leer, y me acuerdo, ese tratado lo escribió el padre Félix. No sé si vive todavía, pero era un sacerdote que escribía en el periódico Visitante de la sesión ¿Cuál es la duda? No sé si vive todavía, pero sí me dieron ese tratado. Hermano, ¿y qué pasó? Que yo empecé a estudiar la historia de la iglesia, dentro de la misma iglesia, de la biblioteca de la iglesia católica, la biblioteca, perdona, de la universidad. Y yo refuté ese tratado, hice un tratado, hermano, y explicando y refutando eso, y se lo entregué a ellos, y ese fue uno de mis primeros escritos. Pero ahí seguí creciendo. Yo veía, cuando llegaba el viernes, yo loco que llegara el viernes, porque yo quería estar en el culto de los jóvenes. Ya Dios empezó a darme oportunidades con los jóvenes, y llegué a ser presidente de los jóvenes, llegué a ser presidente de los jóvenes del movimiento Asamblea Cristiana, entonces asistía. Y ahí llegué inclusive a dar clases, luego inicié estudios en un instituto, y ahí luego empecé a dar clases a los adultos de la iglesia, y así seguí creciendo. Pero cuando éramos jóvenes, mira, nosotros compartíamos con los jóvenes de la iglesia católica en aquel entonces, porque había el movimiento carismático que estaba empezando para aquella época, y adoraban al Señor, que muchos decían, mira, los católicos cantando canciones evangélicas, coritos evangélicos. Pero así crecía. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes compartían con los jóvenes de la iglesia católica, y una vez iban a las reuniones de jóvenes, y otros de ellos estaban con nosotros en los servicios y cultos de los jóvenes. Y a veces me invitaban a mí a dar una charla, o a veces nosotros invitábamos a ellos a dar una charla de temas sociales.
que no tenía que ver nada con apología, nada solamente del Señor, de la oración, de servir al Señor con jóvenes, así no me desarrollé. Pero ¿qué pasa, hermano? Sucedió algo que una vez los jóvenes católicos y evangélicos nos unimos en el centro comunal del barrio Puente, el sector La Pica, y ahí me tocaba a mí dar una charla, una conferencia, y yo estaba hablándole a los jóvenes. Hermano, cuando de momento abre la puerta bruscamente el sacerdote de la parroquia de Camuy y entra, interrumpe y me dice: ¿qué ustedes hacen ahí? Le dice a los jóvenes católicos: ¿qué ustedes están escuchando a este muchacho? Ese muchacho no sabe nada de la Biblia. Yo sí estudié en la Biblia, yo estudié teología y yo le puedo enseñar a usted, pero ¿qué le puedo enseñar a ese joven? Pues todo de humillarme, hermano, y ridiculizarme en medio de los jóvenes católicos y evangélicos. Pero como Dios es tan bueno, Dios es tan grande, hermano, Dios no me dejó en vergüenza. Para aquel entonces, recientemente, yo había leído un libro de la fuente del cristianismo y tenía fresco la palabra y Dios no me puso en vergüenza. Entonces él me retó y empezó a hacerme preguntas relacionadas con un tipo de apología. Yo imagino mi primera experiencia con una persona que había estudiado, pero Dios no me dejó en vergüenza. Y ahí refuté cada una de las preguntas que él me hacía y se las contestaba con evidencia bíblica. Hermano, y esto sucedió que en el momento él se molestó y dijo: vénganse conmigo, esta gente, tú le quieres buscar las 5 patas al gato, porque yo le contestaba con la palabra misma, y que ahí los jóvenes les dieron cuenta, ¿verdad?, cómo él decía algo, pero no lo comprobaba con la palabra de Dios. Pues se fueron. Pasó eso, yo dije: Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó esto? Pero te doy gracias porque tú no me dejaste caer en vergüenza. Pues así seguí desarrollándome en el Señor, y llegó el momento dado que me acuerdo en una ocasión que los jóvenes, junto con un adulto, tuvieron en la iglesia católica de la capilla de mi barrio, adorando al Señor, pidiendo al Espíritu Santo se manifestara, cantando, alegría. Y de momento, hermano, ellos empezaron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo dentro de esa capilla y empezaron a adorar a Dios. Y ahí tuvieron una intervención donde fueron líderes de la iglesia católica, interrumpieron y los sacaron afuera, los botaron literalmente. Pero ellos siguieron adorando a Dios afuera de la iglesia y adorando al Señor. Y cuenta la gente, los que no estaban allí, los que estaban en la tienda, porque hay un negocio de bebida al lado, y gente dijeron que ellos veían cómo esa gente adoraba al Señor y veían una luz del cielo que caía sobre ellos, hermano. Era el Espíritu Santo que estaba impactando, porque había hambre y sed de Él. Me dice que, mira, todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo tenía hambre del Señor y Dios se reveló a mi vida. Usó una situación familiar para que yo lo conociera tal y cual es, hermano, y utilizó esa situación con esa gente, los jóvenes, que yo creo que casi un 90% aceptaron al Señor y están asistiendo hoy, le sirven al Señor por esa experiencia. Hermano, pues así seguí creciendo. ¿Qué pasa? Que el enemigo no se queda quieto, ¿verdad? Siempre, digo a todos los jóvenes que sirven al Señor, que han tenido situaciones, porque el enemigo viene solo a matar, robar y destruir. Y yo me acuerdo que Dios me estaba dando privilegio, ¿verdad?, cuando joven. Y me acuerdo que me dieron la oportunidad de predicar un culto evangelístico por primera vez al aire libre en mi comunidad. Me acuerdo el mensaje porque un hermano lo grabó y conservo ese mensaje en audio, hermano. Y las notas de ese mensaje las conservo. Y yo me acuerdo que yo prediqué: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios.